Seguimos con el desarrollo del programa de este estupendo seminario y vamos a comenzar con dos cuestiones que tengo que recordar. La primera es que se está grabando este seminario y la segunda es que, como el anterior panel, pues tendrán la oportunidad de realizar preguntas por escrito al final de las intervenciones de los ponentes. Y para ello pues, tendrán a su disposición los formularios adecuados para formular las preguntas por escrito. Como decía antes, seguimos con este primer panel. Me sumo a la felicitación de la Secretaria de Estado de Seguridad por haber elegido este tema al Real Instituto Elcano, porque es un tema de absoluta actualidad. Y como viene en el título del programa, este seminario se divide en dos grandes ejes: análisis del fenómeno y análisis de las respuestas. Pues bien, este primer panel está dedicado expresamente al análisis del fenómeno de los combatientes terroristas extranjeros. Y para ello tenemos un panel inmejorable, de expertos que nos van a ofrecer ese análisis de tres casos, los casos de tres países, Francia, Holanda y, por supuesto, España, que creo que reflejan perfectamente o configuran ese paradigma de lo que es el fenómeno en toda la Unión Europea. Pasamos entonces a presentar a los ponentes. En primer lugar tenemos a Mark Hecker, que es investigador y analista del Centro de Estudios de Seguridad del IFRI. Como ustedes todos conocen, el IFRI es un reconocido think tank francés, es el Institut Français de Relations Internationales, el Instituto Francés de Relaciones Internacionales. Es experto en temas de terrorismo, radicalización violenta y conflictividad, y también, entre otros muchos cargos y funciones que no voy a determinar, pero sí me gustaría señalar que es director jefe de la revista francesa de referencia en asuntos internacionales, Politique étrangère. Para hablarnos del caso holandés, tenemos a Reinier Bergema, creo que lo he pronunciado bien, y si no, pues me disculpe. Reinier Bergema, que es también investigador y analista de otro afamado centro de investigación, como es el ICCT, el International Center for Counterterrorism de La Haya. Es experto, a su vez, en yihadismo, específicamente sobre yihadistas convertidos en combatientes terroristas extranjeros, y además es director adjunto de la revista Perspectives on Terrorism. Y, por supuesto, tengo el honor también de presentar, especialmente el honor de presentar a Carola García Calvo. Desde luego no necesita presentación en España en asuntos de terrorismo, y mucho menos en este foro, que es el suyo. Pero, bueno, pues me van a permitir que siga el protocolo y la presente como investigadora principal en el programa sobre radicalización violenta y terrorismo global del Real Instituto Elcano, de este ilustre y real instituto, donde también es coordinadora de un proyecto europeo, H2020, dedicado a desarrollar acciones para prevenir la radicalización violenta, y es también profesora asociada de la Universidad Rey Juan Carlos. Muy bien, pues en este espectacular, si me permiten, panel que vamos a tener durante la mañana de hoy, vamos a profundizar en el análisis del fenómeno. Hemos visto antes del desayuno, por cierto, estupendo desayuno que agradecemos a la organización, el análisis del fenómeno desde el punto de vista de Estados Unidos, y ahora, como decía antes, vamos a profundizar en ese análisis desde un punto de vista más de Europa Occidental y más de la Unión Europea. Y sin más, cedo la palabra al señor Hecker. Bienvenido, vous avez la parole. Bienvenido, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias al Real Instituto Elcano por haberme invitado. Desgraciadamente no hablo español, así que voy a hacer mi presentación en inglés.
tengo el privilegio de ser el primer orador y espero que no sea porque Francia es el país occidental que tiene el mayor número de combatientes terroristas extranjeros, pero bueno, es un hecho. Hay muchas cifras que son bien conocidas. Hay 1.300 franceses que han viajado a Siria e Irak, aparte de más de 500 niños que o bien han ido cuando eran muy pequeños o que han nacido en Siria y en Irak. Y además tenemos 800 personas que han querido ir a Siria e Irak, pero no lo han conseguido. O bien se les ha impedido dejar el país o se les ha arrestado en su viaje a Siria e Irak, sobre todo en Turquía, y luego les han deportado de vuelta a Francia. ¿Qué pasa con los retornados? Las últimas estadísticas están un poco obsoletas, son de febrero de 2018, cuando se presentó por parte del primer ministro el plan de prevención del terrorismo, y en aquel momento teníamos 323 retornados, entre ellos 255 adultos y 68 menores. Los hombres adultos representaban el 57% de los retornados, las mujeres adultas un 22% y los menores representaban el 21% de los retornados. La mayoría de estos menores eran menores de 18 años. Bien, ahora tengo una actualización ya más reciente de julio de 2019. Hay más de 400 retornados en Francia, incluidos 122 menores. Solo hay 3 países en Europa que tengan más de 300 retornados: Reino Unido, Alemania y Francia. La mayoría de los retornados han vuelto hace ya unos años. A mediados de 2016 había ya 250 retornados en Francia. A principio de la batalla de Mosul y Raqqa, las autoridades tenían miedo de que hubiera una ola de retornados, pero esta no se produjo. Las autoridades consideraron que hay todavía 400 ciudadanos franceses en zonas de Siria, incluidos 250 niños, y que también hay 150 franceses en la región de Idlib. En la región de Idlib hay un grupo dirigido por un propagandista francés que se llama Omar Hansen, y este grupo no pertenece al Daesh. También hay algunos franceses en cárceles iraquíes que han sido sentenciados a cadena perpetua o a la pena capital. Y sabemos que hay 40 ciudadanos franceses que han podido salir de Siria para ir a otros países, especialmente al sureste asiático y Afganistán. Y cientos han sido han muerto, pero como ha dicho la secretaria de Estado, es difícil identificarlos y saber exactamente el número de defunciones de estos combatientes. Bien, ¿qué ha hecho el gobierno francés? ¿Cuál es su posición oficial? Bueno, está evolucionando dependiendo de 2 factores. El primero, el desarrollo del conflicto en Siria, y el segundo elemento tiene que ver con eventos específicos en Francia, sobre todo ataques terroristas, incluso ataques terroristas en las cárceles contra los guardias franceses. Ningún yihadista francés ha sido capturado por la milicia kurda. Lo que ha ocurrido antes del 2016 es que los padres que vivían y que habían abandonado Francia, o padres que tenían hijos en Siria, han presionado al gobierno francés para intentar que a sus hijos los repatriaran de vuelta a Francia. En aquel momento el gobierno francés explicó que no era posible expatriar a estos franceses, era muy arriesgado, aparte se habían ido voluntariamente al ISIS. Y lo que ha ocurrido es exactamente lo que dijo Alexander anteriormente, que las autoridades francesas hablaron con las turcas para intentar arrestar a estas personas. Es decir, primero intentaron
que cruzaran de forma segura la frontera entre Turquía y Siria y luego los arrestaron. Pasaron algún tiempo en Turquía y luego los deportaron a Francia. Al principio el proceso de deportación no estaba muy bien coordinado. Ocurrieron una serie de incidentes, pero luego las cosas han ido a mejor y tenemos un protocolo que se llama el protocolo Kashmir para intentar repatriar a estas personas que intentan llegar a Turquía. Empezó una nueva fase después de las batallas de Mosul y Raqqa. En las últimas fases de la batalla de Raqqa, en octubre de 2017, el ministro francés del ejército dijo: si mueren los yihadistas probablemente es la mejor solución. Si les arrestan las fuerzas sirias, serán llevados a los tribunales sirios. Por esa posición la han luchado los abogados, las familias y los activistas de derechos humanos, porque decían que no iba a ser un juicio justo el que tuvieran en Siria, y en cuanto a ello querían que se les deportara a Francia para que se les juzgara en los tribunales franceses. En noviembre de 2017 el presidente Macron hizo un comentario en una entrevista en la televisión y dijo que la situación variaría dependiendo del país, que no es lo mismo si los yihadistas están en Siria o en Irak, porque el gobierno francés reconoce al gobierno iraquí y a los tribunales iraquíes, pero en cambio no tiene relaciones con el gobierno sirio. Entonces, lo que dijo el presidente Macron es que algunos ciudadanos franceses podrían ser repatriados, pero otros serían juzgados en Irak. También afirmó que en el caso de las mujeres y los niños se evaluaría la situación dependiendo de cada caso. En enero de 2018, los vídeos de los yihadistas franceses que tenían las fuerzas sirias aparecieron en la televisión. Había una mujer yihadista francesa con 3 de sus hijos. La madre de esos yihadistas pidió que se repatriara a su hija, pero lo rechazó el gobierno. El portavoz del gobierno francés declaró que los yihadistas franceses serían juzgados en Siria y el Kurdistán si las instituciones judiciales ofrecían un juicio justo. El gobierno francés considera que son franceses, pero que son nuestros enemigos y que al final tienen que ser juzgados en relación a las leyes de aquellos a los que han intentado atacar esos países. El Ministerio del Interior declaró que probablemente sería mejor mantener en las cárceles francesas a los yihadistas franceses para intentar tener un mayor control sobre ellos, mejor que si se quedaban en Siria o en Irak. Por supuesto, el debate se hizo más controvertido cuando el presidente Trump anunció que se retirarían las tropas americanas de Siria en 2019 y pidió a los europeos que repatriaran sus propios yihadistas. Esto, la verdad, esta declaración de Trump asombró en Francia, y el ministro del Interior dijo que había todo tipo de opciones sobre la mesa, incluido la repatriación de los yihadistas franceses. Lo que está ocurriendo actualmente después de la retirada de las tropas americanas, y están todas las opciones sobre la mesa, pero la mejor opción sería la transferencia de los yihadistas a Siria e Irak. Y como sabe, el ministro de Asuntos Exteriores de Irak declaró la semana pasada que estaría dispuesto a llevarse a 10.000 yihadistas, incluidos los occidentales. Vamos a ver qué va a pasar, pero bueno, esta es la opción preferida para el gobierno francés. Y cuando el ministro de Asuntos Exteriores de Irak hizo esta declaración, estaba con el ministro de Asuntos Exteriores francés. La posición del gobierno francés es bastante conocida. Según una encuesta de marzo de 2019, el 82% de los ciudadanos franceses creen que los yihadistas tienen que ser juzgados en los países de Oriente Medio y aquellos países donde han cometido sus crímenes. Una vez que hemos dicho esto, ¿qué se hace con los retornados cuando llegan? Empecemos con los menores. Como ya he dicho, hay 122 menores que han retornado a Francia. Tradicionalmente, en Francia, los niños
de 13 años o menos no se consideran responsables de sus delitos. Y 2/3 eran menores de 18 años, es decir, se consideraban como víctimas, eran menores de 8 años. La opinión pública está muy preocupada por estos niños que normalmente se presentan como, de alguna manera, hijos de los miembros del califato. Lo que ocurre es que normalmente cuando llegan se les separan de los padres en el aeropuerto. A los padres se les pone en custodia y a los niños se les pone, a ser posible, en manos de sus familias, de sus abuelos. Pero cuando esto no es posible, pues entonces entran en el sistema social y se les pone en una familia de acogida. Estos niños han crecido en una zona de guerra, en un entorno radical, muchos son incluso huérfanos, tienen traumas psicológicos y la idea es reinsertarlos lo antes posible en los colegios franceses para que puedan empezar una vez más una vida normal. Por supuesto, la estabilización de esos niños requerirá su tiempo y serán controlados durante años. En cuanto a los adultos, a los que retornan después de los primeros años de la guerra, el sistema judicial francés se encargó de los hombres y de las mujeres de distinta manera. A los hombres se les juzgaba, mientras que a las mujeres no. Pero se subestimó el peligro que suponían las mujeres, por lo cual la situación cambió en 2016, cuando un grupo de mujeres intentaron detonar un coche bomba cerca de la Catedral de Notre Dame en París. Y ahora las mujeres también son juzgadas de forma sistemática en Francia. ¿Qué pasa entonces en el tribunal? Dependiendo del delito, si es un delito mayor o menor, se juzgan en dos tipos de tribunales, el que se llama el Tribunal de Gran Instancia o el Tribunal de Asistencia. Los juicios se centran en París. En 2016 se hizo una legislación y las sentencias para el terrorismo se han endurecido mucho. Alguien que se une a un grupo terrorista y que lleva a cabo delitos terroristas se arriesga hasta 30 años de prisión, incluso a cadena perpetua para los líderes. En práctica, las sentencias no son demasiado pesadas, pero sí se han endurecido en los últimos años. Los primeros retornados de Siria fueron condenados a 10 días en Siria y a 7 años de sentencia. Desde 2017, 83 retornados han sido condenados y la sentencia media era de 7 años. Ahora voy a presentarles cifras del primer trimestre de 2019. 5 retornados han sido condenados en Francia y la sentencia media ha sido de 9 años. Es decir, vemos que las sentencias se han endurecido progresivamente. Los tribunales franceses no siempre son congruentes con relación a los retornados que se han unido a otras organizaciones terroristas diferentes del ISIS. Por ejemplo, cuando se han unido a grupos como Ahal al-Islam o Shuku al-Sham, han sido absueltos, mientras que otros han sido condenados. Hubo una sentencia de un hombre que había estado varios meses con un grupo terrorista y le dieron una sentencia de 8 años. ¿Qué pasa en las cárceles? En los últimos años ha habido una serie de unidades de evaluación que se han abierto en distintas prisiones francesas, porque lo que ocurre es que cuando los prisioneros terroristas llegan a la cárcel se les evalúan en estas unidades de evaluación. Ahí están 4 meses y al final del proceso de evaluación hay 3 resultados posibles. Lo primero, que para los más peligrosos se les ponga en aislamiento. Luego, los menos peligrosos son incluidos en las cárceles junto con el resto de los encarcelados y el resto están enviados a unidades especializadas para reclusos radicalizados, donde trabajan con especialistas y trabajadores sociales. La Administración penitenciaria espera reinsertarlos adecuadamente en la sociedad después del periodo que pasan en prisión.
Así que, ¿qué ocurre cuando se les libera? Desde 2016 al 18, en Francia se estableció un programa y los resultados fueron bastante buenos. Se trataba de un experimento y se abrió un nuevo programa hace un año que se llama PEAC, que se llama Programa de Acompañamiento Individualizado para la reintegración social. Es un programa que puede tratar con 100 exdetenidos en París, Marsella, Lyon y Lille. Es un programa en donde se trabaja 20 horas a la semana con trabajadores sociales, psicólogos y especialistas en Islam. Este programa se subcontrata y es gestionado por una asociación. Y para concluir, me gustaría resaltar la cuestión del desafío de reintegrar a estas personas. Decir que hay unos 500 detenidos en Francia, incluyendo 160 que han regresado. Entre los que están en la cárcel, pues hay un 70% de los cuales que serán puestos en libertad antes de 2022. La verdad es que hay dos terroristas bien conocidos, recidivistas, que participaron en el atentado de Charlie Hebdo y que eran recidivistas. Así que de alguna manera esto es un desafío, pero puesto que no se ha probado el éxito de estos programas, hay que seguir invirtiendo en inteligencia y en información. Y lo voy a dejar aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marc, por tu brillante exposición y también por ajustarte estrictamente, en absoluta disciplina, al tiempo previsto. Seguramente de tu intervención, pues al final del panel habrá interesantes preguntas que puedas aportar más datos y más análisis, muchos más de los que ya has apartado. Yo simplemente un pequeño comentario. Me quedo con esa encuesta en la que más del 80% de la población francesa opina en ese debate abierto en Francia en qué hacer con los retornados y qué hacer con los combatientes terroristas extranjeros. Pasamos la palabra ahora al segundo de los ponentes, a Reni, que nos va a ofrecer la visión del caso holandés. Reni, tienes la palabra. Muchas gracias por invitarme. La verdad es que normalmente hago una presentación de ICCT. Somos un think tank que trabaja en cuestiones relativas al terrorismo desde un ángulo académico, pero también centrándonos en el trabajo de implementación de los derechos humanos. Yo estoy trabajando en una serie de proyectos, pero lo que le digo a la gente normalmente es que mi verdadero amor se centra en trabajar en el área de los combatientes terroristas extranjeros. Y puesto que teniendo en cuenta el nivel del público, pues lo que voy a hacer es no voy a repasar todo el conflicto porque supongo que todo el mundo más o menos lo que ha ocurrido en los últimos 6 años, pero creo que sería bueno hacer una revisión de la situación en los Países Bajos para ver cómo el yihadismo ha estado implicado en las últimas 2 décadas en el mismo. Aunque el yihadismo se puede retrotraer al final de los años 80, pero realmente no despegó hasta los atentados de las Torres Gemelas con el asesinato de Theo Van Gogh y el arresto, con los subsiguientes arrestos los días después. Hubo algunos arrestos en 2005. Esto de alguna manera un segundo círculo,
una segunda ronda, pero el yihadismo en Holanda hasta 2010 era en su naturaleza un movimiento amateur que se centraba sobre todo nos centramos en yihadistas que iban a campos de formación, campamentos de formación pero en realidad fue un movimiento amateur porque muy pocos de ellos pudieron llegar a las zonas en conflicto en el extranjero. La verdad es que las cosas cambiaron en 2011 con la escalada del conflicto en Siria, porque hasta 2011 la verdad es que estaba el sentimiento de que el yihadismo iba desapareciendo en Holanda, pero con la escalada siria, pues de alguna manera esto nos pilló un poco desprevenidos, pero había mucha gente que viajaba a Irak, etcétera, pero luego está la cuestión de la profesionalización del movimiento yihadista en los Países Bajos, que se parece bastante al mismo proceso de profesionalización en el Reino Unido y en Bélgica, como saben. Por otra parte, empezamos a ver unas estructuras más profesionales, es decir, la verdad es que esto empezó a aparecer más en la esfera de lo público, mucho más que antes. La verdad es que, bien, este es un modelo en donde vemos un poco la intensidad en el eje Y, vemos un poco los primeros años 2000 y luego vemos 2010 cómo se reduce, pero a partir del 2011 vemos cómo hay una escalada en este movimiento. El contexto holandés desde el 2010 en adelante, aquí podemos identificar tres redes diferentes. Teníamos Strat Dawa, Behind Bars y Sharia Holland, y Behind Bars surgió de Tim Frisadik, que era un ciudadano holandés marroquí que pasó un tiempo en Marruecos detenido por cuestiones terroristas y hubo manifestaciones para su liberación porque se decía que estaba siendo torturado en cárceles marroquíes. Después de unos meses, la verdad es que vemos el grupo Behind Bars que empezó a expresar su solidaridad con sus hermanos musulmanes porque les veían como víctimas de la guerra del terror. Y luego tenemos Strat Dawa, parecidos a Behind Bars, pero que les interesaba más transmitir el mensaje global del Islam, es decir, asistían a algunos lugares muy turísticos en Holanda en donde había una población musulmana pequeña para intentar transmitir su mensaje. Lo interesante de todo esto es que intentamos pensar en términos de redes, pero lo cierto es que esto era un grupo más de amigos que rezaban juntos, comían juntos, cenaban, merendaban, veían los mismos vídeos, pero también se reunían para jugar al fútbol en sus días libres. Y esto nos da una idea general de lo que eran esas redes. La tercera red es Sharia por Holanda, for Holland, es parecido al belga. Al principio, pues se les había minusvalorado porque el Ministerio de Seguridad lo etiquetó como un movimiento virtual, pero luego se organizaron una manifestación enfrente del consulado de los Estados Unidos en Ámsterdam junto con algunos belgas. Y a partir de finales del 12, las redes estaban muy relacionadas con la gente que salía hacia Siria e Irak. El servicio de inteligencia holandés empezó a hacer un seguimiento
sobre todo para ver un poco cuál era la magnitud de estas personas que salían del país con esos destinos. A partir de marzo 2013, más o menos vemos un aumento en el nivel de amenaza terrorista, y aquí vimos que estábamos yendo en la dirección equivocada, y vemos unos 300 yihadistas que viajaron, 60 de los cuales habían regresado, 95 fueron asesinados, y hay otros que están en campos de detención en el norte de Siria. Antes de entrar en el historial de esta gente, pues esto se parece un poco al estudio que ha mencionado Alexander. Aquí montamos una serie de datos en donde se identifican a estos combatientes. Sobre todo al principio del conflicto se suponía pues que era una gente pobre, con poca educación, marroquíes que vivían en La Haya, pero la verdad es que la cuestión era mucho más compleja, porque eran tan diversos en su naturaleza como las personas que pueden ustedes estar hoy entre el público. Bien, la serie de datos se parece bastante a lo que se ha mencionado antes. Recogimos datos sobre 217 ciudadanos holandeses, y cuando publiqué el artículo eran 280 y ahora hay unos 300, así que un 70 o un 80%, y que utilizamos las mismas fuentes que la Universidad de Washington, es decir, con amigos, familiares, regresados, retornados. La verdad es que al principio esta gente quería alardear de lo que estaban haciendo en Siria y en Irak, luego también utilizamos documentación del gobierno, documentación legal, y todo esto se combinó con un estudio etnográfico realizado por esta compañera. Este es el aspecto que tienen un poco la serie de datos online, que ayuda mejor a la gente a comprender la metodología que se utiliza. Y si vemos un poco el trasfondo de todo ello, pues hay algunas cosas resaltan y que son más o menos, y otras más o menos las que esperaríamos, pero no voy a abordarlo todo porque no tengo suficiente tiempo para explicar todo el estudio. Lo vamos a limitar a esta infografía. Vemos que una cuarta parte, aunque ahora es un poco más porque hemos ampliado la serie de datos, ahora vemos que una tercera parte de ellos son mujeres, y esto es algo que vemos también en Francia. En Francia son 33, y luego en lo que respecta a la edad, la mayor parte de esta gente tienen 20 y poco años. Y yo entre 19 y 24 años, pues tenemos algunos combatientes más mayores. Me parece que el mayor tenía 50 y tantos años, y algunos más jóvenes que viajan solos a la edad de 15 años. Con lo cual, en fin, es un abanico bastante amplio. Y es interesante ver un poco el trasfondo de todo ello, porque la verdad es que existe una gran confusión. En cifras absolutas está claro que la población marroquí que se trata de una población marroquí sobre todo, pero si luego vemos el número de combatientes extranjeros per cápita en la población marroquí en Holanda es muy grande, y no vemos tantas diferencias. El mismo tamaño que la de la población iraquí, egipcia, libanesa, en fin. Algunos matices, pero en fin, es muy interesante, sobre todo cuando hemos escuchado hablar a Alexander. Pero si vemos el caso del Reino Unido y los Estados Unidos, pues hay somalíes que viajan a Siria y a Irak, y desde el Reino Unido pues son sobre todo pakistaníes. Y esto muestra que todavía no estamos en el punto en el que podamos hacer un análisis comparativo integral para ver cómo
de diferentes Holanda desde ese punto de vista. En lo que respecta a la afiliación social, pues podemos decir, y en relación con lo que decíamos antes, pues la verdad es que no he visto a nadie que se radicalice solo. Es decir, estos lobos solitarios podrían estar por ahí en Europa, pero en fin, la verdad es que no es un fenómeno tan relevante en Holanda como lo es en Inglaterra o en otros lugares, porque Holanda es muy pequeño y tardas 20 minutos para ir desde Ámsterdam a La Haya para reunirte con tus compañeros yihadistas. Con lo cual es un movimiento bastante aislado. Muchas veces se reúnen en áticos, pero en fin, pequeños grupos. Otro mensaje es el alto número de conversos que fueron captados y que fueron atraídos por el movimiento yihadista, un 13%. Si vemos un poco la población musulmana en Holanda, supone, pues, no lo sé, 1,7%. Así que los conversos... Así que la proporción de conversos es de 7 veces más alta, y si entramos en los datos más en profundidad, vemos que un 30% son mujeres y cuando entramos en los conversos son un 60%. Así que este es un grupo interesante en el que deberíamos estudiar para ver qué es lo que podemos aprender de ellos. Y en lo que respecta, pues, a la diseminación geográfica, pues tiene que ver con las tres redes que he mencionado antes, Behind Walls, en fin, esto se basa sobre todo en la Gran Haya, en los alrededores vemos también Ámsterdam, Utrecht, y también en ciudades más pequeñas, pero en fin, la concentración mayor es, como he dicho antes, alrededor de la zona de La Haya. Y ahora déjenme que vea otra cosa, y es que es interesante porque George Washington se centraba en diferentes perfiles. Nosotros vimos un poco cuál era el momento de partida, es decir, cuándo empezó la gente a marcharse y qué nos dice todo esto respecto a los diferentes grupos que nos conciernen. La verdad es que esto dice algo, la verdad es que es difícil decir con seguridad nada claro, pero vemos tres olas separadas al final del 12, al principio del 13, cuando escaló la situación del conflicto de Siria, luego en el 13, el 14 y en la segunda mitad de 2014 otra ola y yo creo que sería interesante hacer un análisis comparativo de estas olas con otros países, porque esto no se aplica a Suiza, en donde solo se vieron 2 olas de partidas. Así que si queremos comprender quiénes son estas personas, no habría que ver este fenómeno desde el punto de vista nacional, sino desde un punto de vista europeo u occidental. La primera ola vemos que esto nos pilló un poco desprevenidos, puesto que había tanta gente que se sintió atraída a viajar a estos lugares de conflicto. Y la mayor parte de esas personas estaban relacionadas con una de las redes que he mencionado ya. Trabajan en La Haya, en Delft, y de alguna manera vemos sus actividades con el tiempo en estas zonas. De acuerdo con los datos, un 70% de la gente que yo vi en la primera ola pueden estar relacionados con estas redes en La Haya. Y de alguna manera hay una combinación extraña de los nuevos llegados que se unieron a los grupos, de alguna manera con unos lazos casi de amistad, pero también había unos pocos que en cuanto surgió el conflicto de Siria, pues pudieron
pudieron conocer a yihadistas en teatros en diferentes zonas, con lo cual vemos la dinámica de grupo tan interesante que vemos. Vemos a los que tienen un historial más largo, que se mezclan con los nuevos llegados y que pueden hacer que estos últimos se interesen por el movimiento o interesarles lo suficiente para que se movilizaran y fueran a Siria, sobre todo hombres, 90%, varones, y lo que es interesante es que además de todo esto es que el foco estaba mucho en los delitos en el régimen de Al-Assad y de alguna manera sentían que tenían que ir allí para ayudar a sus hermanos y hermanas. Y la segunda ola, como he dicho, a finales de 2013 y que consiste en la cola de la primera ola porque hubo gente que no pudo salir, no lo consiguieron, pero al final consiguieron eludir a estas autoridades y finalmente viajar. Esto combinado pues con un nuevo grupo de yihadistas. Vemos las primeras redes en la zona del Gran Haya y era fácil ponerse en contacto, para ellos era fácil ponerse en contacto a través de Twitter, Facebook, compartían teléfonos y también recurrían a contrabandistas para ayudarles a entrar en Siria, con lo cual vemos una fusión de la primera con la segunda ola. Y la primera, o los de la primera, intentaban facilitar la entrada de los de la segunda de alguna manera. Un evento importante en la segunda ola tiene que ver con los ataques Ghouta. Aquí los Estados Unidos intentaron trazar una línea diciendo el uso de armas químicas iba de alguna manera a llevar a la implicación occidental. Al final no ocurrió así, pero vemos un metraje de vídeo, en donde vemos mujeres, niños, etcétera, con espasmos musculares. En fin, así que ellos dijeron, bueno, pues si los occidentales no les van a ayudar a esta pobre gente, lo tendremos que hacer nosotros. Otro grupo de simpatizantes también que se generaron, luego estaba la atención de los medios de comunicación, con lo cual fue un movimiento que se normalizó más y a partir de ahí vimos a gente de otras ciudades que empezaban a marchar, desde Ámsterdam, de Arnhem, y así que los medios, las redes sociales les permitían ponerse en contacto para mostrarles cómo entrar en el territorio sirio. Y luego vemos también la porción de mujeres que aumenta, la proporción de mujeres, a pesar de que hay que decir que aquí se incluye un grupo de 5 chicas muy jóvenes que decidieron viajar a Siria, y lo cual distorsionó bastante la imagen, y esta ola es ligeramente menos pronunciada que la primera. Y en cuanto a la tercera, pues nada sorprendente cuando digo que esto coincide con la proclamación del califato en junio del 2014, en donde se pidió a los musulmanes que se unieran al califato y como iban ganando, pues a la gente le encantaba unirse. Siempre es mejor unirse al ganador, y es interesante ver cómo retrataron los medios de comunicación europeos el éxito de ISIS. Así que de alguna manera sus esfuerzos de propaganda se vieron recompensados. Vemos un aumento en la cantidad de mujeres que empezaron a viajar a estas zonas. Hablamos ya de un 40%. O iban a zonas de conflicto o iban a zonas en donde podían llevar a sus familias y vivir una vida piadosa y
por lo tanto había muchas mujeres que viajaban solas o que entraban en contacto pues con combatientes varones y se acordaban casamientos, bodas, con lo cual vemos un aumento en mujeres, hombres y familias y en fin con niños, y vemos un aumento en los conversos también a partir del 2016, en donde y a partir del 16 los números descienden un tanto, y esto nos lleva pues a la situación actual, si consigo llegar ahí. En este momento las autoridades holandesas, y estas son cifras del Servicio de Inteligencia, vemos que la cantidad de personas que se han ido a estas zonas, unos 395 han sido asesinados, 60 han regresado, han retornado, algunos siguen en Siria por algún sitio, algunos en Turquía, y unos 55 se encuentran en campos de detención kurdos. Y además de estos hay unos 90 niños que están atrapados allí también. Y, en fin, pues, sobre todo cuando hablamos de los niños, es interesante que ha habido un cambio en las políticas. Vemos la repatriación de huérfanos holandeses. El gobierno holandés vio la necesidad de repatriarlos y traerlos a Holanda, pero Holanda ha estado bastante en contra de repatriar a esta gente, y las autoridades holandesas les pedían que se entregasen en un consulado cercano, a veces en Estambul, pero la verdad es que esto ha sido imposible, prácticamente imposible, sobre todo viajando solos, pues realmente demostró ser algo bastante difícil. Pero lo que sí es interesante es que ayer salió un informe que decía que la Fiscalía holandesa pidió la repatriación de 29 combatientes para poderles juzgar, pero en el Ministerio de Justicia, bueno, en fin, hay ministerios que no están muy por la labor de traer a esta gente, sobre todo con la gente que está en los campos kurdos. Todavía hay que esperar y ver lo que les va a ocurrir. Se habla de 600, 800 combatientes de ISIS que han escapado, y si esto sigue así y si seguimos adelante, pues puede ocurrir que puedan también huir, sobre todo ciudadanos holandeses. Bien, termino aquí. Aquí les facilito información, correos electrónicos y páginas para que puedan entrar si les interesa. Muchas gracias. Muchas gracias, Reni, por tu detallada exposición sobre las diferentes olas que se han producido en el caso de Holanda, y pasamos la palabra a Carola García Calvo. Carola, estás en tu casa, tu audiencia, cuando quieras. Pues muchísimas gracias. Creo que sí, ahora sí. Pues muchísimas gracias, Jesús, por tu amabilísima presentación. La verdad es que siempre es un placer hablar en el foro, porque efectivamente esta es una cita muy especial para el programa sobre radicalización violenta y terrorismo global del Real Instituto Elcano. Una excelente oportunidad, sin duda, para ver a tantos amigos y caras conocidas con los que tenemos la suerte y el honor de poder trabajar a lo largo de los 364 días que pasan hasta el siguiente foro de nuevo. Así que muchas gracias. Paso ya a mi presentación, que es tal vez algo distinta a la que se ha dado hasta el momento. Yo no me voy a referir a los individuos que consiguieron alcanzar el territorio, que se desplazaron a una zona de conflicto, a los que se ha referido, estos 248 a los que se refería la secretaria de Estado de Seguridad esta mañana en la inauguración, sino que, como digo, la aproximación que voy a presentar en nombre del programa sobre erradicación violenta
yihadista y terrorismo global, son una aproximación a partir de los casos de aquellos individuos que fueron condenados en España entre enero de 2014 y 2019, que se desplazaron a una zona de conflicto, que intentaron hacerlo o que tuvieron esta voluntad. Como digo, me voy a referir a los casos que están incluidos, a los 67 casos que están incluidos en la base de datos Elcano sobre yihadistas en España, una base de datos que, como ustedes bien saben, alimenta una de las líneas y los programas de investigación más importantes del Instituto sobre la evolución del terrorismo yihadista en España. Como digo, voy a hacer un análisis sobre quiénes son, cómo se radicalizaron y cómo se acabaron finalmente implicados a partir de los 67 casos de individuos que, como digo, tomaron la decisión de desplazarse a una zona de conflicto. Estos 64 casos representan más de la mitad de los individuos, de los yihadistas condenados en España a partir del año 2012 en el contexto de la movilización, de la última oleada de movilización yihadista, vinculada sobre todo, pero no exclusivamente, a la guerra civil en Siria y un conflicto que se extiende posteriormente a Irak. De hecho, la gran mayoría de los individuos a los que me voy a referir tuvieron la voluntad, o sea, tomaron la decisión de emigrar sobre todo hacia Oriente Medio, hacia Siria e Irak, pero también hay algunos casos de individuos que trataron de hacer lo mismo, pero en este caso al conflicto en Malí, incluso una mujer que trató de desplazarse a Afganistán. Como digo, esta es la aproximación que voy a compartir con todos ustedes en los próximos minutos y que se apoya en un estudio cuantitativo con el que producto del cual ya este año hemos presentado el libro al que también se refería nuestro presidente en la inauguración y que recoge, como digo, información sobre estos individuos condenados. Nuestras principales fuentes, la información que alimenta esta base de datos, son la documentación judicial legalmente accesible, así como también las vistas orales a las que se celebran en la Audiencia Nacional por este tipo de delitos y, por último, también entrevistas con expertos y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Así que combinamos tanto técnicas cuantitativas como cualitativas. Antes de continuar y como último punto de esta introducción, sí me gustaría señalar, aunque también se ha dicho ya esta mañana en la inauguración, que España efectivamente no está tan afectado por la última oleada de la movilización yihadista como otros países de nuestro entorno europeo, los casos con los que hoy compartimos la mesa, pero también con otros países. Nuestras cifras son más bajas que, por ejemplo, las del Reino Unido, Alemania o países también más pequeños como Holanda o Bélgica, tanto en términos absolutos como relativos al tamaño de la población musulmana en España. Tal vez nuestras cifras serían más parecidas a las del caso italiano, por poner un ejemplo. Dicho esto y sentadas las bases de la presentación que voy a iniciar ya a partir de ahora con este gráfico que ya pueden ver en pantalla, pues efectivamente lo primero que tenemos que observar, del mismo modo que de manera algo similar a lo que hacía mi colega holandés, es presentar este gráfico en el que se muestra la evolución de los casos por año de detención de individuos según hubiesen tomado la decisión o no de trasladarse, como digo, a una zona de conflicto. Así, el color más oscuro, la barra de color más oscura, representa precisamente a estos individuos que sí tomaron la decisión de migrar a una zona de conflicto, mientras que como la barra más clara pues, se refiere a los que no tomaron esta decisión, sino que decidieron implicarse en actividades de terrorismo yihadista, pero dentro del territorio nacional español. Así que, viendo ese gráfico, podemos observar que desde el año 2012, que es cuando se detiene al primer individuo en este contexto de movilización yihadista vinculada al conflicto en Siria-Irak, sobre todo al que me estoy refiriendo, es el año, como digo, en el que se detiene a un primer individuo que sería condenado posteriormente en el año 2004. Vemos cómo desde el año 2012 hasta el año 2014 el número de casos de individuos que tenían esta intención de convertirse en combatientes terroristas extranjeros
extranjeros, algunos lo consiguieron, otros fueron frustrados. Vemos que el número de estos casos es ascendente hasta el año 2014, donde alcanza el pico, ¿no? Alcanza su máximo. A partir de este año, es decir, a partir del año 2015, el número de individuos que decidieron trasladarse a zona de conflicto ya nunca superará al de individuos que por contra se decidieron implicarse en este tipo de actividades en España. Como digo, ahí entre el año 2014 y el 2015, en el 2015 ya vemos este cambio de tendencia, como la voluntad de convertirse, la decisión de convertirse en combatiente terrorista extranjero empieza a disminuir, y es que para entender este descenso tenemos que fijarnos, ¿no? a partir del año 2015 tenemos que fijarnos, pues en primer lugar, en el cambio, en el contexto internacional, los cambios que se estaban produciendo también en el conflicto a partir del año 2015. Y es que no olvidemos que en este año ya se están produciendo los bombardeos por parte de la coalición internacional anti-Estado Islámico, liderada por Estados Unidos, lo que cambia ya un poco esta sensación de la sociedad idílica, ¿no? que se reflejaba a través de la propaganda. También la intervención de otros actores internacionales pues, provocan que efectivamente a partir de este año, o en este año ya, se resienta, la organización terrorista Estado Islámico se resienta ya de un gran número de pérdidas humanas, de sus combatientes, pero también se resienta, empieza a experimentar una gran pérdida del territorio que fue establecido como califato en el verano de 2014. Así como digo, el atractivo que tenía el proyecto en los primeros años, a partir de 2011-2012, ese atractivo de una sociedad en construcción o una nueva sociedad difundida a través de la propaganda, pues empezaba a perder este poder digamos, de este atractivo hacia los jóvenes que pretendían radicalizar. Además, también se produce, y esto se nota sobre todo a partir del año 2016, como consecuencia, como digo, de estos cambios en el ámbito interno, en el contexto, se produce también un cambio en la estrategia de movilización desplegada por la organización, que en aquel momento era la principal, ¿no? de referencia para estos individuos. Como digo, se produce un cambio en la estrategia de movilización. Y así, en vez del llamamiento a realizar la migración hacia el territorio, es decir, a buscar de estos jóvenes europeos y también españoles o con residencia en España que se trasladasen al territorio establecido como califato, la estrategia ya fue dirigida a que estos individuos permaneciesen en sus países de origen y que allí tratasen de contribuir a la yihad, pero desde dentro de sus propias sociedades de origen. En este caso, el caso que presento yo de España. Es algo que ayer, en una charla que tuvimos oportunidad con el doctor Melagru Hitchens, llamaba atacar desde el vientre, ¿no? desde el interior. Y como consecuencia también de todos estos cambios, a partir de 2015 también empiezan a surgir crecientes dificultades para alcanzar esta forma de conflicto. Es decir, la respuesta desplegada por los gobiernos y por los diferentes países empieza a tener también sus efectos a la hora de dificultar la salida de nuevos jóvenes hacia la zona de conflicto. Y así tenemos que señalar que es en el año 2015 cuando se produce el último cambio legislativo en nuestro país, donde ya se penaliza la salida del territorio nacional para desplazarse a una zona de conflicto, eso sí, con la intención de unirse a las filas de las organizaciones yihadistas que operan en las determinadas zonas. Esta medida, como todos ustedes saben, se incorpora a la Directiva Europea en el año 2017. Pero además, volviendo a la clave nacional, hablando ahora en clave nacional de española, a partir de estos años también empiezan ya a tener su repercusión, pues el resultado de las numerosas operaciones policiales que desde el año 2013 están desarticulando redes de captación y envío de nuevos combatientes terroristas extranjeros a la zona de conflicto. La primera operación que se produce en estos términos en España data del año 2013 y tiene lugar en la ciudad autónoma de Ceuta, es la operación Cesto, pero como digo, a lo largo de los sucesivos años se produce en otras zonas también del país.
hablaba de la operación Cesto, que desarticula una red hispano-marroquí de envío de combatientes a Marruecos, pero tal vez es interesante señalar otra que se produce en la vecina ciudad autónoma de Melilla, la operación Javer, en el año 2014, que hacía lo mismo, pero con el fin de enviar a los combatientes a Malí, que eso desde la perspectiva española pues también es una dimensión relevante, como todos ustedes pueden compartir. Avanzando en la caracterización de estos individuos, esta pregunta de quiénes son estos individuos que tomaron la decisión de trasladarse, de migrar, ¿no?, al territorio, pues ahí tienen a grandes rasgos lo que sería su caracterización sociodemográfica. Así vemos que la mayoría de estos individuos que sí se querían desplazar eran hombres, 8 de cada 10 lo eran, pero es muy relevante y por eso hemos querido señalar estas pautas características de este contingente de individuos que querían salir, la presencia de mujeres, este 22% de mujeres, ya que es precisamente en el contexto de esta última movilización yihadista cuando las mujeres se incorporan al movimiento yihadista global, como ya han comentado mis colegas en este panel, y también, por supuesto, ocurre esto en España. Pero es que además las mujeres se incorporan a esta movilización con este fin o con este objetivo específico que es precisamente la de migrar al territorio. Un poco más adelante veremos cómo prácticamente la totalidad de las mujeres que se incorporaron a la movilización yihadista lo hicieron en este momento y en este contexto precisamente para responder al llamamiento que Abu Bakr al-Baghdadi les lanzó, o la apelación que el líder de Estado Islámico les lanzó desde la locución de la mezquita de Mosul, de trasladarse, de migrar, de hacer la égira al territorio para establecerse allí, formar sus familias y traer al mundo a la siguiente generación de yihadistas. El factor territorial es clave para entender por qué las mujeres o el rol que las mujeres, el porqué y el rol que las mujeres han adoptado en la última movilización yihadista. Por lo demás, tendremos que decir que 3/4 partes de los individuos se ubicaban en este momento, eran jóvenes, se encajaban en la horquilla de edad que abarca desde los 18 a los 35 años y que la mitad, el 50%, se ubican entre los 24 y 32 años. Es decir, hablamos de individuos jóvenes, pero tal vez no tan jóvenes como se ha dado en el caso de otros países donde tal vez la juventud estaba más acentuada que en el caso de España, que como vemos, pues sin dudar que son jóvenes, no abarcan pues, periodos de adolescencia o primera juventud. También hablaremos de una mayoría de individuos, de yihadistas que toman la decisión de trasladarse. La mayoría estaban casados y con hijos a su cargo. Y aquí tenemos un poco varias casuísticas. Hay familias enteras que tomaron la decisión de trasladarse con hijos menores. También hay hombres, en este caso, que dejan atrás a sus esposas y a sus descendientes para cumplir con la obligación de la yihad impuesta por la ideología del salafismo yihadista que asumieron en su versión más extrema y violenta. Y también tenemos el caso, y esto es curioso no, es llamativo y conviene subrayarlo, de mujeres que se trasladan solas. En este caso son mujeres solteras, y es que las mujeres lo eran en mayor medida que los hombres. Había más mujeres solteras que hombres solteros, precisamente por esta estrategia de captación desplegada por Estado Islámico de atraer a mujeres muy jóvenes que fueran capaces de procrear, pues cuanto más mejor, para no solo consolidar la ganancia territorial, sino expandir también el proyecto como forma parte del lema de la Organización de Estado Islámico. Bien, en sintonía con la caracterización del yihadismo en la actualidad en España, hay un componente foráneo importante en esta movilización desde la perspectiva española, que es los individuos de nacionalidad marroquí y otro tanto de nacionalidad española. En este caso, entre los individuos que tomaron la decisión de migrar hay un
porcentaje algo mayor de individuos ya con nacionalidad española, pero 4 de cada 10 tenían esta nacionalidad todavía marroquí, ¿no? Como hablaba de esta dimensión foránea tan relevante en la caracterización del yihadismo en España. Bueno, en sintonía con esto tenemos tantos nacidos en Marruecos como en España, pero tal vez el dato más relevante aquí sea poner de manifiesto que también en este contingente de individuos que tomaron la decisión de salir del territorio nacional para implicarse en la yihad, bueno, pues también veamos este peso que va cobrando las segundas generaciones, es decir, estos descendientes de inmigrantes procedentes de poblaciones de países con población mayoritariamente musulmana, que bien han nacido o han crecido ya dentro del territorio nacional. Suponen en este contingente la mitad de los casos a los que me estoy refiriendo. Si a estas segundas generaciones, es decir, a estos nacidos o crecidos dentro de España, añadimos las terceras generaciones, que todavía en nuestro país tienen un peso todavía muy pequeño dentro de este contingente, pues a diferencia también de la experiencia de los países que hoy están aquí representados, sabemos que España es todavía un país eminentemente de primera generación, aunque estas segundas generaciones ya van cobrando peso y ya se van consolidando. Como digo, si a estas segundas generaciones le sumamos las terceras y subsiguientes, así como aquellos que no tienen un ascendente migratorio, no tienen un pasado familiar migratorio, es decir, los conversos, los individuos que adoptaron la religión y cultura islámica, vemos que ya 7 de cada 10 de estos individuos que quisieron convertirse en combatientes terroristas extranjeros, son ya una manifestación de un yihadismo autóctono o home ground. Y esto va en sintonía con la evolución reciente del yihadismo en España, como pusimos de manifiesto en el libro al que se refería nuestro presidente esta mañana. Así que aquí vemos el peso que tiene esta dimensión home ground, que en este sentido nos iguala, ¿no?, a la experiencia de nuestros vecinos europeos. Y es que, como digo, aunque nuestras cifras sean más bajas, nuestra afectación sea menor que la de otros vecinos de nuestro entorno europeo, lo que vemos es que la definición o el segmento de la población que se está demostrando más vulnerable es, por contra, coincidente con el de otros casos europeos. Por último, en cuanto a la distribución territorial, pues hablamos de 4 focos fundamentales. Ceuta y Melilla, para 3 de cada 10 de los casos, eran residentes en ambas ciudades autónomas. Si las analizamos por separado, Ceuta destaca algo más que Melilla, sería la primera por orden de relevancia, pero también vemos que hay 2 de cada 10 procedían de Cataluña y otros tantos procedían de Madrid. Esto coincide con las bolsas de radicalización que ya identificamos en estudios anteriores en España. Los mayores centros de actividad yihadista en España se refieren fundamentalmente a estos 4 ámbitos, y además hay que señalar que son los lugares, las localidades donde se han desarticulado importantes redes de captación y envío de yihadistas. Ya me he hecho referencia a operaciones que tuvieron lugar en Ceuta y Melilla. En el caso de Madrid podríamos citar la operación Gala, y también en Cataluña pues sería importante hablar de la operación Caronte, que exitosamente llevaron a cabo los Mossos d'Esquadra, quienes también tienen competencia en materia de antiterrorismo. Hablando ahora de la formación, de la educación y la ocupación de estos individuos, vemos que 3 de cada 10 habían alcanzado estudios primarios y 6 de cada 10 secundarios. Esto es similar, ¿no?, al conjunto de yihadistas en España. Tal vez podríamos señalar que los que se quisieron convertir en combatientes terroristas extranjeros estaban algo menor preparados, porque ya hemos visto que no eran tan jóvenes y que, sin embargo, pues solo habían alcanzado este nivel de estudios secundarios. En cuanto a la ocupación, pues hablamos de aquellos que tenían empleo, se ocupaban sobre todo en el sector de servicios, y vemos que hay una importante
también porcentaje de parados y individuos que no tienen ocupación conocida. En cuanto a los parados, pues el porcentaje es algo de individuos es algo superior al que se registraba para la población total en aquel momento, que estaba en torno al 25%, y aquellos que no tienen ocupación conocida, pues se refiere sobre todo a estos individuos que o bien estaban dedicados a tiempo completo, a jornada completa, a sus actividades como yihadistas, pero también a estos otros individuos que en la pequeña criminalidad o que estaban insertos en redes de pequeña criminalidad y que se dedicaban pues, sobre todo a la pequeña delincuencia, actividades relacionadas pues, con el menudeo de droga, etcétera. Serían estos individuos. De este modo, pasamos ya a la radicalización, a los procesos de radicalización violenta que les condujeron a su implicación efectiva en actividades de terrorismo yihadista. Así vemos que estos casos de individuos que habían tomado la decisión de desplazarse a la zona de conflicto se radicalizaron sobre todo a partir del año 2012, es decir, 8 de cada 10 se implicaron sobre todo a partir del año 2011, ya en el contexto de los procesos de cambio político que se iniciaron por aquel entonces en el mundo árabe y, como digo, muy en relación sobre todo con la guerra civil en Siria y un conflicto que se extiende posteriormente a su vecino iraquí. La edad de radicalización pues, coincide también con un periodo de juventud, casi 3/4 partes se radicalizan entre los 15 y 29 años, va a sintonía con la edad que hablábamos de cuando fueron detenidos y ustedes saben que la radicalización violenta va muy unida también a esta búsqueda de la identidad, a la juventud como un periodo de búsqueda de identidad y a las dificultades que muchas veces tienen estas segundas generaciones que se han visto, se han señalado como tan vulnerables a estos procesos de radicalización yihadista, a esta búsqueda de no soy de allí, tampoco me siento totalmente de aquí, no comparto pues, la cultura o las vivencias que tenían mis padres, pues, pensando en Marruecos, pero como ciudadano europeo pues, tampoco, o español, tampoco me siento un ciudadano de primera. Estas crisis de identidad, las organizaciones yihadistas despliegan una narrativa sencilla pero muy eficaz de tú perteneces a la UMA, no eres marroquí, español o holandés, perteneces a la comunidad de creyentes y tu proyecto está aquí. Únete porque aquí es la única sociedad en la que puedes desenvolverte básicamente. Bien, en cuanto a la modalidad, pues 9 de cada 10, la gran mayoría se radicalizaron en compañía de otros individuos y en general a través de la acción crítica de un agente de radicalización. Y lo hicieron parcial o totalmente a través de un entorno offline o físico, cara a cara. Hablaba en su excelente conferencia inaugural Alexander Melagru-Hitchens de que en Estados Unidos no había este componente físico. Yo contrapondría que en el caso español el componente físico, estas interactuaciones cara a cara, son muy importantes para entender los procesos de radicalización de estos individuos. Y es que parte de la migración al territorio conlleva precisamente el establecimiento de contactos y de establecimiento de relaciones con individuos que tienen a su vez los contactos y las capacidades y los conocimientos para movilizarlos o para enviarlos a la zona de conflicto en concreto. De este modo, aunque sí que existe una dimensión online, tal vez en el contacto, en un primer contacto, etcétera, el factor físico y de interactuación cara a cara con los agentes de radicalización, reclutamiento y también en muchas ocasiones el mismo de envío a la zona de conflicto es muy relevante, como pone de manifiesto el hecho de que 3/4 partes de los individuos a los que me vengo refiriendo a lo largo de toda esta intervención se hubieran radicalizado de este modo. En cuanto a los ámbitos específicos, son también coincidentes con la dinámica que hemos visto para el caso español, la presencia de domicilios privados, de los lugares de culto y centros culturales islámicos y también en encuentros y en actividades al aire libre
siempre destinadas o diseñadas por los agentes de radicalización como actividades para cohesionar el grupo, para que cada vez el grupo se sienta más parte o los individuos se sientan cada vez más parte de este nuevo grupo de afines o de personas con la misma ideología, con el mismo pensamiento, y cada vez el grupo se haga más cerrado también por una cuestión de seguridad. En cuanto a los procesos de radicalización, de nuevo, es muy interesante ver, y es lo que me gustaría señalar sobre todo en esta diapositiva, cómo para 8 de cada 10 de los casos a los que me estoy refiriendo, estos individuos que decidieron irse, bueno, pues están afectados por la combinación de lo que nosotros denominamos los factores de asociación diferencial. Es decir, la acción de un agente de radicalización, esta persona que bien por la experiencia, por los contactos que tenía, por haber estado implicado ya en el pasado, o alguien nuevo que por su ascendente y sus supuestos conocimientos y capacidad tiene esta capacidad de atracción y de radicalización, y además es el agente fundamental de transmisión de la ideología, y aquí hemos visto muchas influencias salafistas, puedo volver a ello más tarde, y en segundo lugar la presencia de vínculos sociales previos con otro individuo radicalizado o algún individuo que ya se había efectivamente convertido en un combatiente terrorista extranjero y estaba ubicado en la zona de conflicto. En cuanto a este primer factor de asociación, la relevancia de los agentes de radicalización, pues vemos que la gran mayoría de los individuos bueno, pues estuvieron en contacto con él, es decir, estuvieron bajo su influjo y su acción fue crítica para su posterior implicación en actividades de terrorismo yihadista. Hay algún caso particular o algo extraño, y es el caso pues, de un individuo que sí, tras autorradicalizarse, consumir propaganda en soledad y a través de las redes sociales, bueno, quería convertirse en combatiente terrorista extranjero, saliendo solo del país y en algún momento tratar de establecer las conexiones. Pero esto es un caso, como digo, extraño. Lo normal es que se radicalice en compañía de otros bajo la agencia de esto. Y como digo, el agente de radicalización es fundamental para entender la relevancia que la ideología tiene en los procesos de radicalización. Y nosotros hemos podido aproximarnos a las influencias salafistas que tenían los individuos que decidieron movilizarse como combatientes extranjeros, y estas pues, son muchas y muy reiteradas. Como no tengo tiempo para mucho, sí que me gustaría señalar un poco, siguiendo bueno, pues en el diálogo con la presentación del primer ponente, y dado que su tesis doctoral versa como él, que en una célula desmantelada en Madrid en el verano del año 2014, en la Operación Gala de Policía Nacional, pues todos los miembros de esta célula habían consumido y disponían de materiales, por ejemplo, de Anar al-Awlaki, el que fue responsable de Al-Qaeda en la península arábica, que nuestro invitado de hoy conoce también. Pero también tenemos referencias a ideólogos clásicos como Sayyid Qutb y también a otros más actuales, más modernos, que ejercen como líderes religiosos, como puede ser pues, Omar Hadouchi, Fisasi y otros tantos. Bien, por último, la relevancia de este entorno, de este grupo social, lo pone de manifiesto el hecho de que 8 de cada 10 de estos individuos a los que me refiero tenían vínculos afectivos o vínculos sociales previos a su radicalización con otros individuos ya radicalizados y que incluso ya se habían convertido en combatientes terroristas extranjeros. Estos vínculos afectivos, emocionales, próximos, como digo, se basan en relaciones de vecindad para 8 de cada 10 de los casos, que puede ser en localidad o en un mismo barrio, ¿no? En zonas muy concretas de las localidades. También en vínculos de amistad y, por último, de parentesco. Hay que señalar que en muchas ocasiones estas 3 dimensiones se solapan entre ellas y existen las 3 a la vez. Y esto, por ejemplo, una buena ilustración es si nos centramos, por ejemplo, en el caso de Ceuta, de la Operación Cesto, a la que me refería al inicio de mi presentación, que tuvo lugar en la barriada del Príncipe, es decir, un área muy concreta de la ciudad autónoma y donde, como digo, los individuos que fueron detenidos y posteriormente condenados, pues eran vecinos, amigos entre ellos, y también había relaciones de parentesco. Aquí, bueno, pues la proximidad, la confianza pues, y la presión grupal pues es muy relevante.
Por último, y para no pasarme excesivamente del tiempo que se me había asignado, hablando ya de cómo se implicaron de manera efectiva en estas actividades como combatientes, o sea, con esta voluntad, vemos que la organización de referencia para la mayoría de ellos era el autodenominado Estado Islámico, para casi el 100% de los individuos, pero también había algunos individuos que combinaban esta lealtad con la misma lealtad a la otra matriz de terrorismo global activa en la actualidad y en competición con el Estado Islámico, con Al-Qaeda. También vimos cómo a lo largo del conflicto en Siria y a partir del año 2012, en este eje temporal que planteaba en mi gráfico, en un inicio los individuos españoles o con residencia en España quisieron convertirse en combatientes terroristas extranjeros, lo hicieron con la filial de Al-Qaeda en Siria, con el Frente al-Nusra. Luego, como saben, empezaron los problemas entre ellos y tras un debate muchos decidieron trasladar su lealtad hacia la organización que pareció salir vencedora de esta pugna, de este conflicto, que es Estado Islámico. Pero, como digo, unos pocos mantuvieron esta doble lealtad a ambas organizaciones, siendo seguidores de Estado Islámico, pero manteniendo la lealtad también a Al-Qaeda. Bien, además se implicaron en compañía de otras y dentro de grupos, células y redes extensas, porque tenían, como es propio de los desplazamientos, nodos en distintos países que facilitaban la llegada y la incorporación a las filas de las organizaciones terroristas. Hay redes que se forman en este contexto del que estamos refiriéndonos, pero otras que son reactivadas tras un periodo de latencia también producido por un cierto estancamiento de la actividad del movimiento yihadista global, pues entre el año 2006 hasta el año 2011. Y aquí vemos la presencia de individuos con experiencia. El alcance es transnacional y, como digo, había nodos en distintos países y además había enlaces que eran los encargados de facilitar la entrada en el territorio, y este enlace solía ser un combatiente. Además, se situaban no en el núcleo de decisión de la célula. Estos individuos no eran los dirigentes de las células, quienes en ocasiones se quedaban aquí para seguir movilizando individuos, sino que se establecían en anillos intermedios o en la periferia, cumpliendo también con las actividades, con sus actividades individuales propias de su voluntad de desplazarse como combatiente. Así, los hombres asumieron un papel, no solo logístico para arreglar su viaje, sino una vez querían asumir el papel de combate que les es otorgado por su sexo, por la ideología del salafismo yihadista, quien regula muy bien, y las mujeres respondían más a una implicación no combatiente, a un traslado al territorio, pero con una función individual no combatiente, sino de convertirse en esposa y madre de la siguiente generación de yihadistas. Yo lo dejaría aquí pidiendo disculpas por el tiempo, por la amonestación que he tenido que sufrir por exceder un poquito el tiempo que se me había otorgado, quedando abierta cualquier pregunta. Muchas gracias. Gracias Carola por tu brillante exposición y bueno, vamos mal de tiempo. También es verdad que hemos heredado una parte de ese periodo suplementario y vamos a tratar de seleccionar las preguntas, porque como pueden ustedes ver, me han dejado aquí como 200 preguntas que desde luego va a ser complicado que podamos atenderlas todas. Vamos, como decía, a tratar de agrupar algunas de ellas. Bueno, aquí hay una pregunta que se trata sobre los programas de desradicalización, que creo que la vamos a dejar para el siguiente panel. Aquí una pregunta para nuestro camarada Marc. Francia ha repatriado a menores, hijos de yihadistas. ¿Cuál es el tratamiento que reciben esos menores retornados y qué amenaza o qué riesgos suponen para su país? Por Marc, una respuesta breve, casi telegráfica.
¿No iban a poner juntas las preguntas? Bueno, vale. Okay, yes, go ahead. Sorry. This is the interpreter. Go ahead. Yes. Como he dicho antes, Francia repatrió a 120 menores y la mayor parte de los cuales se consideran como víctimas, no como personas responsables de los actos criminales de sus padres, y están siendo cuidados por psicólogos, trabajadores sociales, y la idea es la de reintegrarles en una vida normal lo antes posible, es decir, reintegrarles en escuelas normales. Y hasta ahora toda la información que he recibido de las personas que están a cargo de estos menores es bastante buena. La verdad es que son prudentes en lo que dicen, pero dicen que han conseguido regresar a la escuela, a los centros escolares, y llevar una vida lo más normal posible, pero lógicamente hay que hacerles un seguimiento y hay que monitorizarles durante años, y hay que saber qué es lo que va a ocurrir cuando se conviertan en adolescentes o adultos, así que este seguimiento va a continuar durante años, tal vez una década o dos. Aquí hay una pregunta para Reinier Bergema. El burka ha sido recientemente introducido en Holanda y, según se opina el que hace la pregunta, refuerza el discurso yihadista y puede ayudar a grupos a reclutar individuos. ¿Qué piensa al respecto? Es una buena pregunta la que me han planteado, porque los grupos yihadistas tienden a explotar este tipo de cosas, de fenómenos, así que cuando implantas una prohibición a la burka, aumenta la seguridad, aunque soy escéptico, también hay una serie de limitaciones que existe en la ley, con lo cual crees un sentimiento falso de seguridad, pero efectivamente creo que esto de alguna manera sí alimenta la narrativa yihadista y están encantados de poderla explotar, pero también todos encontrarán algo, es decir, si no es una prohibición del burka, será alguna otra cosa. Puede ser el hecho de que el Occidente no repatria niños o la implicación de Occidente en Afganistán o en Mali. Así que efectivamente creo que deberíamos tener cuidado y replantearnos cómo deberíamos posicionarnos, pero no deberíamos hacernos la ilusión de que los yihadistas van a dejar de difundir su propaganda porque estén de acuerdo con nosotros, de ningún modo. Para Mark Heger, ¿a qué cree que se debe que Francia sea el país con más foreign fighters, con más combatientes terroristas extranjeros? ¿Cree que la islamofobia en algunos sectores de la sociedad francesa, entiendo, ha podido influir significativamente al sentirse despreciados en su propio país? Badly treated in their own country. En primer lugar, es cierto que Francia tiene el mayor número de combatientes, pero vemos que Reino Unido y Alemania, y si hablamos en términos relativos y comparamos las poblaciones, hay otros países que tienen que punto más alto que Francia, por ejemplo, Bélgica. Y una vez dicho esto, la verdad es que a Francia se le dirige mucho la propaganda, que es muy buena, hay que decir, y por otra parte Francia es diferente a otros países debido al concepto de laicidad. El concepto de laicidad se percibe como una especie de islamofobia institucionalizada, algo que no es cierto, pero hay que explicar el concepto de laicidad. Así que esto se traduce como que Francia ha declarado la guerra al Islam en Francia. Y esta es la propaganda, y si añadimos la implicación de Francia en el extranjero, sobre todo países islámicos, Francia se percibe como un país que ha declarado la guerra al Islam fuera de sus fronteras. Hay que decir que esto es mentira, que ni dentro ni fuera del país estamos en guerra contra las organizaciones yihadistas y no contra el Islam. Y esto es algo, y aquí esto lo tenemos que explicar mejor y tenemos que ser más diplomáticos, porque es un concepto que no se entiende lo suficiente. Un paquete de preguntas que claramente corresponden al segundo panel, con lo cual lo vamos a dejar aquí para el siguiente panel. Simplemente pues agradecer a los ponentes su exposición
y esperamos que continuemos ahora sin solución de continuidad con el segundo panel. Esperamos que el segundo panel sea al menos tan interesante como este. Van a tener difícil, ya lo anticipo, pero bueno, hay estupendos profesionales que lo van a hacer muy interesante. Muchas gracias.